Hola, buenas, saludos a todos. Bienvenidos, buenas noches. Casi empezamos ya ahorita. Espero que estén bien, la semana pasada yo no estuve, pero gracias a Dios siempre hubo reunión y bueno, aquí estamos otra vez. Vamos a dar chancecito para que vayan ingresando. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí, sí se escucha. Okay. Muy bien. Muy bien. Es que ahora tuvimos algunos problemas ahí de audio. Estaba pensando ahora que qué impresionante cómo uno se acostumbra a todo, o a casi todo. Yo todavía no me acostumbro del todo a hablarle a la computadora. Digo, al predicar. Bueno, vamos a darle chance. Recuerden que estamos transmitiendo también por YouTube. Ya algunos ya tienen la dirección, creo que sí se las mandan al chat para que la puedan compartir y que pues puedan invitar a personas tanto al Zoom como al YouTube. Y también las prédicas quedan grabadas. Ahí están todas las que hemos dejado grabadas, al menos en mi caso, desde la pandemia, desde marzo más o menos, y hay por lo menos unas 12 más o menos prédicas, o 13, no sé, para que las puedan compartir. Cada prédica tiene un mensaje especial, hemos venido estudiando, los que se conectan por primera vez, el libro de Juan, y hoy vamos a recordar una historia que dejamos atrás. Yo no me había percatado, la dejamos atrás, pero vamos a devolvernos un poquito, tal vez una página solamente del estudio, y vamos a tocar la historia de el paralítico de Bethesda. Bueno, vamos a arrancar. Kevin, si podemos orar, porfa, si nos ayudas. Claro. Gracias, amigo. Señor, gracias. Gracias por esta noche, permitirnos estar acá. Venimos ansiosos, necesitados. Estamos buscando de ti. Tú sabes, Señor, que dependemos total y absolutamente de tu palabra, de tu aliento, de tu confort, de tu manifestación en nuestra vida y por eso estamos acá. Estamos buscando eso que tú planeaste para esta noche, no queremos perderlo. Por eso queremos rogarte que dispongas nuestro corazón para que no haya nada que estorbe, ni los afanes de este mundo, ni los problemas que podamos estar viviendo, ni aún esos pensamientos que vienen a intentar robar algo que es solamente tuyo, que es este tiempo. Realmente anhelamos que tú puedas hablar profundo al corazón, de manera que podamos ir entregando más y más esas áreas que como hoy nos vas a hablar a través de esta enseñanza, viene a entrar directamente en nuestras circunstancias, pero no para cambiar necesariamente lo que está afuera, sino lo que está dentro. Así que te rogamos, por favor, que hables a través de Edgar, que puedas guiar toda la noche, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les comentaba que los que vienen por primera vez, pues hoy van a tener la oportunidad de escuchar un mensaje que es la continuidad de una serie de mensajes que, aunque podríamos pensar, bueno, estamos estudiando el libro de Juan, pero en realidad son muchísimos temas que hablan de diferentes cosas. Podríamos ponerle títulos distintos, podríamos llamarle de manera diferente a cada cosa. El libro de Juan se enfoca en el amor de Dios y principalmente hoy vamos a recordar cuál es el propósito del libro de Juan. Así que, pero antes de arrancar, no quiero meterme todavía en el tema,
me gustaría saber si hay alguna duda, alguna consulta, algo que quieran preguntar, si están leyendo algo, si están con alguna cosa que quisieran saber. Siempre hay, Dios nos da la oportunidad de poder escudriñar y poder consultar. Así que gracias a Dios porque tenemos esa opción. Bueno, ahí tenemos una manito levantada. Pueden levantar la mano o pueden pedir la palabra también ahí. Voy a darle la palabra a Vilma. Ok. Creo que tiene el micrófono apagado, parece. Listo, listo, listo. Buenas noches. Buenas ¿Me noches, doña escucha? Vilma. Bien. Te escucha perfecto. Muy Bueno, bien. es que quería hacer una pregunta y sobre algo que hoy viví. Venía un taxi, bueno, andaban a la abuela haciendo unas cosas, y tuve que tomar un taxi. Y conversando con el muchacho llegó el tema que no siempre, ¿verdad?, entra la conversación del tema espiritual de Dios y es. Me quedé muy preocupada porque ese muchacho me recibió muy bien, estuvimos conversando un poco y de repente me salió que la felicidad que siente tan grande de este muchachito, de esta actualidad que están nombrando santo a la iglesia. Y entonces él se enfocó tanto en la felicidad, me decía, es que usted no sabe la felicidad que sentimos nosotros, el saber que tenemos a alguien nuevo y que mejor, eso mejor tan, no sé, me dio mucha tristeza y preocupación que no supe ni siquiera, le dije, déjeme, aquí estoy bien, porque no supe ni qué decirle, lo vi tan eufórico y tan contento. Entonces, Sí, como uno en esos temas, una persona que uno siente tan equivocada, pero uno claro, viene conociendo y todo eso, cuando se dan claro. esas situaciones, ¿cómo uno aborda esa situación? Ok. Esto me recuerda a una situación que yo viví hace un tiempo. Voy a contar primero lo que viví y después voy a responderle basándome en lo que yo viví. Hace unos años entró a mi oficina un señor, era un agente vendedor de seguros y este hombre, bueno, más que seguros eran unos planes de ahorro para temas de universidad de los niños, de cosas de salud, de seguros de vida, etcétera. Era como un paquete completo de todo. Resulta que cuando este hombre entra, yo estoy pasando por una situación complicada en ese momento, pero, como dice Pedro, tenemos la palabra más segura, ¿verdad? Tenemos la Biblia. Entonces, yo le digo a él que me espere, que me dé chance, estoy hablando por teléfono, resolviendo unos temas, y sí, estaba realmente preocupado, estaba como esperando de Dios algunas cosas que tenía que, digamos, yo hacer, y la verdad que en ese momento solo Dios podría resolverme la circunstancia por la que yo estaba pasando. Pero este hombre, igual como le pasó a usted, yo le cuento que, que me gustaría, pues, lo escucho, pero que me gustaría hablarle de, de Jesús. Me gustaría hablarle de la razón de por qué mi vida cambió, etcétera. Porque él me hablaba de los seguros y me decía que, ahí está, segunda de Pedro 1:19. Gracias, Kevin. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Quedémonos ahí en ese pasaje para explicarles algo muy importante. Resulta que yo empiezo a hablar con él y le digo, Alfredo, le digo yo, imagínense, esto pasó hace, no sé, unos 10 años, tal vez, o 8 o 10 años. Recuerdo el nombre perfecto, recuerdo hasta el apellido, y lo van a, y van a darse cuenta por qué lo recuerdo tanto. Este hombre me habló, cuando yo empiezo a hablarle de Jesús, él me dice que él me tiene que compartir algo. Y me dice, es que yo lo entiendo usted, yo entiendo su felicidad, me dice él. Claro, yo no le estaba hablando precisamente de felicidad, le estaba hablando de plenitud, le estaba hablando de que Jesús había cambiado mi vida y que me había dado una vida nueva. Eso no significa que los problemas se terminen. Sin embargo, él me habló de algo, él estaba, como dijo usted, doña Vilma, eufórico. Este muchacho estaba, que yo más bien decía, aquí el que parece creyente es él, no yo, ¿verdad? Porque estaba muy emocionado. Era una situación más emoción que verdad.
Entonces él me dijo, es que no tienes idea, acabo de venir, me dice, de un seminario en donde me llené de positivismo y me llené de emoción y me llené de ganas de vivir y estoy feliz, estoy disfrutando mi familia, mis hijos, esto, le pedí perdón a mi esposa, le pedí perdón a mis hijos y estoy, pero en ningún momento me habló de Dios. Él solamente hablaba de su emoción. Nunca me habló de la Biblia, nunca me habló de Jesús, nunca me habló de nacer de nuevo, nunca me habló de que Jesús perdonó sus pecados, nunca me habló nada de eso. Bueno, yo le hablé y quiero decirles que una de las pocas veces en donde he tenido que pararme en la Biblia, sin salirme de la Biblia, y le tuve que predicar el Evangelio tal cual. Por eso dije que viéramos segunda de Pedro 1:19, porque dice, Pedro dice, tenemos también, dice, o sea, dice Pedro, te voy a recordar algo que sí es seguro. Dice, tenemos también la palabra profética, o sea, la palabra de Dios, dice, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Imagínense ustedes en un lugar, en una selva, en la selva del Amazonas, por ejemplo, y que de pronto haya una luz, una antorcha a 1 kilómetro de distancia. Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros que está perdido va a ir hacia esa luz a buscar la antorcha. Bueno, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando de Jesús, de la luz, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poco de eso también. ¿A dónde termina mi historia? Termina que yo le testifiqué, le hablé de Cristo, le prediqué de Jesús, le dije, si no naces de nuevo, esa emoción va a pasar. Gracias. Tomó el folleto, ¿verdad? Como los folletos que nosotros damos, estos, y, y me dijo, lo voy a leer, pero quiero decirte que estoy sumamente feliz por todo lo que me está pasando. No cambio este tiempo por nada, esto, lo otro. Pero, claro, yo me doy cuenta que este hombre está en una montaña de emociones. Este hombre está en este momento posiblemente en la parte más alta de la montaña rusa de la emoción. Porque cuando hablamos de emociones siempre pensamos en cosas positivas, pero no es así. La emoción, dice la Biblia, que tenemos que cuidarnos de los sentimientos, porque son engañosos, dice, engañoso es el corazón, dice la Biblia, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice. Entonces, así como hay una emoción en positivo, cuando esa emoción pasa y no es Dios el que promueve aquello, esa emoción empieza a declinar y llega a uno de los puntos más bajos de la emoción, llamado depresión. Quiero decirles lo que pasó con Alfredo. Un día me llamaron, un amigo de Alfredo, llorando, y me dijo, Edgar, y yo, ¿qué pasó? Edgar, me dice, no sabes lo que le pasó a Alfredo. ¿Qué pasó? Me dice, se tiró del puente del Virillo. Yo colgué la llamada y empecé a llorar. Entonces, después me di cuenta que Alfredo se había montado en la montaña rusa de las emociones, sin tomar en cuenta a Dios, sin hacer cuentas con Dios. Venid luego, dice Dios en Isaías, y estemos a cuenta. Y ya saben, si tus pecados fueren, dice, rojos, yo los haré blancos, si tus pecados fueren negros como la grana, yo los voy a, dice, dejar como blanca lana, dice. Entonces, Dios está llamando a cada ser humano a hacer cuentas para perdonarlo. Dice, venid luego, dice, ahí está Isaías 1:18, y estemos a cuenta, dice. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, dices, vendrán a ser como blanca lana. Dios está llamando al hombre al perdón. Dios está llamando al hombre a una reconciliación con él. El hombre, desgraciadamente, tiene la mirada puesta en otro lado. El hombre tiene la mirada puesta en que se terminen los problemas, número uno, en ser feliz, pero si puedo hacerlo solo, sin Dios, mejor. Y después, en que por nada le suceda algo malo. Evitar cualquier problema. Porque no solo es que me quite los que tengo, sino además que no vengan problemas. Cuando venimos a la vida cristiana nos damos cuenta que eso no es cierto. Esos son conceptos mentirosos, engañosos.
que Dios no dice en su palabra. Eso contradice totalmente la Biblia. No es cierto. Van a haber problemas, pero va a haber gracia. Van a venir circunstancias difíciles, pero va a haber paz en mi corazón. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice la Biblia que esa paz viene cuando yo le doy gracias a Dios en medio del problema. Entonces descubro que lo que Dios está persiguiendo en mí es una buena actitud ante la vida. Pero eso solamente Jesús lo puede hacer. Pero vuelvo entonces ahora hacia su pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día el mundo no está viendo hacia la dirección correcta. La pregunta que usted me hace y dice, bueno, ¿qué le hubiera dicho? Me bajoneó lo que me dijo. Se me salió con una historia y claro, la historia parece real. Pero así como parece real la historia de este chico, así era tan real la historia de Alfredo. Y créanme que no son muy distintas en cuanto al lugar en donde va a terminar la historia. Eso no hace nada por nadie. Eso es una emoción provocada por una estructura familiar, de tradición, y una mentira tras mentira que el diablo fue introduciendo en la sociedad poco a poco, lentamente, a través de la religiosidad o de la religión. ¿Cuándo empezó? Empezó desde el Edén. Empezó en Adán. Cuando Adán, en vez de tomar las pieles del cordero, o más bien, en vez de decirle a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo tapo mi pecado? Adán tomó la decisión de cubrirse su pecado con unas hojas de higuera que representan la religión. Eso no es nada más que eso. Esa es la higuera. Lo que escuchaste del muchacho en el taxi es la higuera. Él está tratando de cobijarse, pero lo único que está sumando es pecado a más pecados, porque entonces tenemos que entrar en qué es la idolatría. Dice la Biblia que Dios no tiene que competir con nadie, no le interesa competir con nadie. Dios es el Dios verdadero, el Dios creador del cielo y de la tierra, el que hizo al hombre por dentro y por fuera. Pero si yo vuelvo algo o a alguien un Dios, créanme que no va a prevalecer contra Dios. Dios le va a demostrar a esa persona que en cuanto a su adoración o como en muchos lugares de la Biblia del Antiguo Testamento habla de la fornicación con otros dioses ajenos que no fueran el Dios verdadero, Dios les iba a demostrar claramente cuál era el resultado de esa fornicación o de esa adoración al Dios que no es Él. Entonces, tendríamos que meternos ahí para explicarte que lo único que va a venir a la vida de esta persona es desolación, tristeza y más pecado, porque el pecado lo único que puede traer al corazón es tristeza. Así que él puede estar muy emocionado, pero en el tiempo él se va a dar cuenta que eso no hizo nada por él. Así que, ¿qué haría yo si yo me tuviera que subir al taxi y me dicen eso? Yo simplemente me armo me pongo la armadura de Dios, ¿verdad? Como dice Efesios, y hablo del evangelio, de las buenas nuevas. Por ahí me le voy. Le diría, mira, qué bueno que estás tan contento. Yo lo que te tengo que compartir no lo dijo ningún hombre, lo dijo el Mesías, lo dijo Dios hecho hombre. Él vino al mundo a pagar por tus pecados. Y ahí empiezo, y ahí arranco, termino mi conversación y me despido amablemente de él. Y posterior a eso, oraría por él, siempre que me acuerde. Eso es lo que la gente necesita, escuchar la verdad. Entonces, ustedes, si ya se están discipulando, van a llevar el estudio de trabajo personal, se van a dar cuenta todas las formas y estrategias planteadas por Dios en un estudio que tenemos en nuestras manos, que gracias a Dios nos dice cómo abordar a cada persona dependiendo de lo que nos vaya planteando. Así que eso es lo que yo haría. ¿Ok? No sé si aclara la pregunta. Sí, sí, y
bueno, no tenía tanto, o sea, en eso que pasó no tuve tanto tiempo de nada, básicamente, porque ya estaba cerca donde iba y había mucha presa y todo eso, pero me dio mucha tristeza dos cosas. Me sentí un poco culpable y mal porque yo pensé si yo hubiera sido un poquito más cuidadosa y más, prepararme más, haber tenido un tratado o algo para dejarle por lo menos en la mano. Claro. Entonces me viene con un sentimiento de culpa. Simplemente de eso, cuando lo escuché tan eufórico, ¿sabe qué sentí? Como cuando salí del taxi, que él se quedó como brincando entre su alegría engañosa Sí, que tenía ahí, pero y yo me no se escapé sienta, desde ese. no, la culpa no la promueve Dios. Yo no daría espacio a eso. Simplemente estamos en un proceso de aprendizaje. A mí me pasó muchas veces, fui aprendiendo, fui entendiendo, Dios fue moldeando, Dios me fue dando oportunidades. Créame, Vilma, van a venir muchísimas oportunidades, muchas. Así que no se quede ahí pegada, dígale a Dios, Dios, yo quiero aprender, yo quiero entender y aprender. Y eso te va a llevar a la Biblia y la Biblia te va a empezar a aclarar y Dios te va a ir dando las herramientas poco a poco, sin afán. En ocasiones yo, créame que le he querido decir muchas cosas a alguien y por la razón que sea, por el apuro, por el tiempo, por lo que sea, solo le digo dos cosas. Dios te ama. Dios quiere cambiar tu vida. Y trato de cargar conmigo folletos, pero también me he topado en ocasiones sin folletos. Entonces le he dicho a la gente, ¿tiene un lapicero y un y un papel? Sí, démelo. Entonces le escribo los versículos que me acuerdo. Eh, yo me di a la tarea de memorizar los versículos que están en el plan de salvación, en el folleto. Entonces, me acuerdo de los pasajes y se los coloco. Digo, búsquelos en la Biblia. Hoy día, si la gente no tiene Biblia, hay internet, en internet hay miles de Biblias. Así que Dios, el Espíritu Santo, va a hacer el proyecto en él. Yo tengo que confiar en eso. La salvación de las personas no depende de nosotros. Descansen, las almas se ganan en descanso y en reposo. Entonces, lo único que hay que hacer es compartirlo y ya, ¿verdad? Así que no permitan que la culpa se apodere de ustedes porque la culpa es como poner un grillete en los pies. Entonces ya me siento culpable, ya no tengo la libertad. El Espíritu de Dios no va a poder tampoco actuar en mí en una estructura de culpa. Así que nada más, Señor, dame la gracia para pasar. Lamento lo que pasó. Voy a orar por este muchacho, pero yo sé que eres fiel. Lo vas a perseguir. Dios lo va a perseguir a él. Créame que sí. Dios tiene un plan con los hombres y Dios no los va a dejar en paz. Dice, huye el impío, dice la Biblia, sin que nadie lo persiga. Claro, nadie en sentido humano, nadie persigue a otros, pero Dios sí los persigue, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta más? Perfecto. Muchas gracias. Con gusto, con mucho gusto. ¿Alguna duda o consulta más? Si no, para arrancar, pero ustedes son los que mandan. Yo estoy aquí solamente para ver por dónde Dios nos va guiando. No veo en el chat ni en Ni en YouTube. internet, perdón, ni en YouTube. Ok, bueno, vamos a arrancar entonces con el mensaje del paralítico. Vamos a recordar solamente que la Biblia es un libro de enseñanzas. La Biblia no es un libro de historia. Sí es un libro que contiene historias, pero no es un libro de historia, ¿verdad? Como algunos piensan. Así que, como decíamos, el Evangelio de Juan es un evangelio que vamos a recordar toda la vida. Si nosotros nos damos a la tarea de meternos en cada historia, de escudriñar cada historia y de aprender, vamos a recordar este libro toda la vida. Vamos a ir a Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, para ver el objetivo. Vamos a recordarlo, porque esto lo hablamos hace muchísimo tiempo, cuando empezamos el libro de Juan, y decíamos que aquí está el propósito del libro, ¿verdad? Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Vamos a leerlo. Dame un segundo para Sí, tener el micrófono desactivado. tranquilo, no te preocupes.
Y aquí Hizo, vemos un ejercicio concreto. Ajá, sí, perdón. hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Wow. Dice que muchas cosas. Ahora, yo podría preguntarme, bueno, ¿y quién decidió cuáles se escribieron y cuáles no? Dice ahí que no todas se escribieron, pero las que se escribieron, dice, fueron escritas para ese objetivo. Dios fue el que escogió. Dios tomó el compendio gigante de todas las cosas que Jesús hizo y dijo, voy a poner esta otra y voy a enfatizar un poco más en esta otra. Dios escogió las historias. Así que esta historia, como muchas de las que ya hemos visto, es una historia escogida por Dios. La idea de Dios es que nosotros tengamos cubierta una necesidad muy sencilla y es la necesidad de creer. No hablo de creer como la humanidad cree, ¿verdad? Sino de creer en la fe que Dios da. Y en el momento que nosotros la recibimos, esa fe se convierte en una fuente de fortaleza, de seguridad, de aliento. Es la verdadera fe, no es la fe del mundo religioso, no es esto que estamos hablando de que, qué bonito, ahora tenemos una persona más en quien confiar. No, Dios quiere que quitemos eso de nuestra mente, eso se llama idolatría. Y Dios quiere que confiemos en Él. Dios no quiere que usted confíe en lo que yo vengo a decirle. Dios quiere que usted confíe en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también Dios la pone en mi boca. En el momento que oramos, le decimos, Señor, hazte real, hazte presente en esta reunión y permite que yo pueda decir tu palabra. Y es lo que verdaderamente golpea el corazón del hombre cuando es Dios quien habla y no una persona. Nosotros somos llamados a no poner los ojos en ningún hombre. Dice, maldito aquel, dice, que pone su esperanza en un hombre. Y bendito el que pone su esperanza en Dios. Dios entonces escribió este libro para que nosotros creyéramos. Y creyéramos lo que más necesitamos creer, que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es decir, que Jesús es la persona a quien Dios envió para salvarnos. Y entre más claro tengamos eso, porque usted podría decir, bueno, está bien, pero yo ya soy creyente, ya me salvé, ya yo creí en Jesús, ¿por qué tengo que estar yo escuchando? Está bien si alguien viene invitado por primera vez que necesita salvarse. No es cierto. Cada vez que yo escucho la salvación y afirmo mis pensamientos y mi corazón en aquello que me fue dado, y por lo cual tuve vida eterna. Quiero que sepan que es como Dios remachando todavía aún más aquel tornillo en la pared. Aquella pared queda más firme. Entonces yo puedo explicarle a alguien qué es la salvación. Se lo puedo decir de una manera más simple, de una forma más práctica. Así que nosotros podemos escuchar miles de veces en nuestra vida cristiana cómo nos salvamos. Yo cuando me salvé o cuando Dios me alcanzó y recuerdo los primeros años escuchar otra vez el plan de salvación, aunque no había ninguna persona nueva en la reunión, yo recuerdo que eso me daba seguridad, eso me devolvía el primer amor, me devolvía a valorar de qué me había salvado Dios, qué me había perdonado, la razón verdadera por qué vivir. Me había dado otra vez el enfoque o el foco en la vida eterna, porque yo ya lo había perdido. Estaba distraído en cosas temporales y terrenales, pero Dios me devolvía otra vez y me ponía los pies en la vida eterna, que es la que cuenta. Todo lo que nosotros vivimos aquí, mientras nos morimos, mientras nos vamos y partimos de este mundo, es solamente, todo es temporal. Hay cosas de valor eterno que tenemos que atesorar, por supuesto, todos los días, pero en términos generales, esta vida es una vida pasajera, es una vida prestada, es una vida solamente en donde vamos caminando por un zaguán. Ese zaguán nos va llevando a la vida eterna y vamos entendiendo cosas, pero en algunos sitios o en algunos parajes de la calle por donde vamos caminando, de pronto hay distracciones y nos perdemos. Así que Dios quiere que nos enfoquemos. ¿Quién es Jesús? Y por eso el libro de Juan,
Cuando nosotros aceptamos a Jesús, lo aceptamos como nuestro Salvador y empezamos a ver el proceso transformador de Él. La salvación no es solamente porque me perdonó, sino que también acepto su transformación. No puede haber transformación sin perdón. No puede haber perdón sin salvación. Y por eso necesito aceptar este regalo y aceptar lo que entre y vive en mi corazón. Jesús vive en nuestro corazón. Por eso tenemos vida. Por eso tenemos esperanza. Por eso, a pesar de cualquier circunstancia, recurrimos a Dios y Dios nos empieza a llamar y nos va diciendo muy por dentro del corazón, y ahí cuando vamos a la Biblia, cuando escuchamos una prédica, nos va diciendo, vuelve a mí para darte vida otra vez. Quiero otra vez reconciliarme contigo. Como creyentes también en ocasiones desconectamos esa reconciliación que nos fue dada cuando nacimos de nuevo. Pero Dios nos puede decir hoy, quiero reconciliarme otra vez contigo. Quiero que vuelva nuestra relación a ser como antes, porque posiblemente la perdimos. Estas cosas, dice, se han escrito para que creamos que Jesús es el Salvador, que Jesús es Dios hecho hombre, que Jesús es el ungido. A la hora de creer, nosotros vamos a ir recibimos la vida eterna, pero vamos a ir recibiendo vida todos los días, vamos a recibir más vida, la vida que nos hace falta, la vida que hace que esta vida sea hermosa, la vida que hace que esta vida sea llena, una vida de victorias, a pesar de que las cosas no estén como queremos. Es una vida llena de paz, a pesar de que todo nuestro alrededor no esté en paz. ¿De dónde brota esa vida? Brota precisamente de una persona que se llama Jesús, que decidió entrar. Todo este evangelio nos va a enseñar a creer. Aún yo teniendo los años que tengo en Cristo, tengas 1, 2 o 5 o 10, nosotros, todos, nunca vamos a dejar de aprender hasta el último suspiro, hasta el último día que Dios decida que estemos en este mundo, siempre vamos a aprender. No tenemos otra alternativa más que confiar y seguir creyendo. Cuando vienen personas a nuestra vida a plantearnos sus retos o problemas o circunstancias, a lo que yo los invito y los invitaré siempre es a que confíen en la palabra de Dios como la fuente de fortaleza y esperanza que nos permite estar seguros de que Dios va a cumplir lo que Él prometió. El proyecto que Dios ha trazado en nuestra vida, Él lo va a hacer. Y con esto entonces vamos a entrar de lleno en una maravillosa enseñanza. Es una fuente de fe. Es otra fuente de fe. Es como, yo digo que es como ver la Biblia o el amor de Dios como si fuera un edificio y yo me pudiera parar en cada esquina alrededor del edificio a dimensionar el amor de Dios. Es una historia en donde posiblemente nos va a ayudar a entender cosas que estamos viviendo. Vamos a entender hoy también un concepto que es no paseemos por el templo. ¿A qué nos referimos con esto? Y vamos a irlo entendiendo conforme vamos desarrollando el estudio. ¿Qué es esto de pasear en el templo? Es esa conducta que tenemos los seres humanos que cuando nos convertimos a Cristo no profundizamos. Así pasa. Invitamos a alguien a nuestro corazón y no queremos saber de él. No queremos darle la oportunidad de que él nos ayude a conocerlo mejor. Posiblemente sería lo más absurdo. Yo siempre comparo esto como que un hombre va y nos paga una deuda enorme que tenemos en el banco y cuando llegamos a pagar la deuda, la persona nos dice, el banquero nos dice, señor, ya usted no tiene ninguna deuda con nosotros. Entonces la pregunta siguiente es, ¿y quién la pagó? ¿Quién pagó esa deuda? Y la siguiente es, ya que sé quién es, yo preguntaría, ¿y dónde vive? Porque lo que quisiera es ir a conocerlo. Así pasa. Dios no solo quieres que lo reconozcas como tu Señor y tu Salvador, sino que también te invita a conocerlo. Te invita a caminar con Él diariamente. A caminar
en una vida donde vamos a ir aprendiendo cada vez más de quién es Él. Todos nosotros estamos todavía en ese proceso. Así que si Jesús está en nuestro corazón, no hay nada más satisfactorio que conocerlo. Y lo que Cristo quiere que yo sepa de Él es que Él es Dios. ¿Y qué tipo de Dios es? Y que nuestra relación crezca y que nuestra relación madure. No de Él hacia mí, sino en mi caso, de que yo pueda madurar en mi relación con Él, que yo pueda entenderlo cada vez mejor. Dios quiere que nosotros vayamos teniendo una relación cada vez más limpia con Él, en función de nuestras faltas, de nuestros pecados, que vayamos dejando las cosas atrás, que Él pueda hacer que nos sobrepongamos a nuestras tendencias y a nuestra mala manera de vivir, que siempre está ahí y no se va a ir de ahí, como ya lo sabemos. La antigua naturaleza se va a quedar ahí viviendo para siempre, pero puede quedarse de dos formas, o controlada por Dios o controlada por mí. Y cuando la controlo yo es un desastre, porque yo no puedo traerme abajo esas intenciones tan nefastas de una antigua naturaleza traicionera que siempre va a querer sacar provecho de cualquier detalle, de cualquier espacio que yo le dé para meterse por ahí y afectar mi relación con Dios. Si alguna relación humana o divina, como la que estamos hablando, nuestra relación con Dios, todas las relaciones requieren estar limpias. La relación con Dios es la que más requiere esto para que sea realmente una relación exitosa y provechosa. Si no, yo lo que voy a hacer es retrasar el proceso. Dios quiere que nosotros tengamos una victoria moral. Por eso Dios, cuando nosotros cometemos un error, Dios nos lo hace saber a través de esta tristeza que es según Dios, para que nosotros podamos arrepentirnos. ¿Quién logra esto? Solo Dios lo logra. Nosotros no podemos limpiarnos por nosotros mismos. Dice la Biblia que si confesamos, dice, nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es el fiel, Él es el justo para limpiarnos. Nosotros no podemos limpiar nada. No podemos limpiar ni nuestra vida, ni la vida de nadie. Solamente Jesús puede hacer este trabajo. Así que Dios va a limpiar y va a transformar nuestra vida. Dios se va a encargar de hacer este proyecto. Vamos a ver entonces este tema de la salvación, que además nos recuerda que hay mucha gente necesitada en el mundo. Muchísima. Aunque no todos responden. Yo la verdad no puedo entender por qué no responden. Yo he encontrado gente que le explicamos perfecto el plan de salvación. Le decimos los versículos, le hablamos con pasión, nuestra vida está bien en el sentido de mi relación con Dios para que no haya ningún estorbo. Y hay personas que dicen, voy a tomar el tiempo para pensar en esto. Y nosotros les preguntamos, ¿no te gustaría salvarte? ¿No te gustaría que Dios cambie tu vida, irte al cielo? Que establezcas una relación personal con Dios. Y mucha gente dice, no por ahora, gracias. Me alegro por ti. Otros dicen, voy a esperar. No sé qué van a esperar. No sé qué tengan que esperar. Alfredo esperó. No lo hizo. Y terminó debajo de un puente. Sin vida. Y bueno, con todos los efectos colaterales de una decisión tan triste. La noticia más triste es que yo he hablado de Cristo a mucha gente y he tenido esta oportunidad de mostrar un testimonio y de compartir a Cristo, cómo me salvó, cómo me está cambiando. Y bueno, y haya gente que todavía se da el lujo de decir de que no es el momento. Dice la Biblia que no depende del hombre que quiera ni que corre para lograr algo, sino de Dios. Dice que tenga misericordia. Así que no importa la reacción de los seres humanos, a nosotros nos toca hablar, nos toca preparar nuestra vida, estar siempre listos, listos para las preguntas, listos también en ocasiones solamente para amar, listos para compartir,
listos para creerle a Dios, para poder transmitir las verdades correctamente. Pero insisto, no todos responden. Es más, la mayoría no responde, aunque todos están necesitados. Así que vamos a ver al mundo en un pequeño instante. Y aquí está el mundo representado con todos sus problemas en esta escena. Y también vamos a ver que a veces se plantea la pregunta, hace poco me hicieron esta pregunta a mí, me dijeron, ¿y por qué Israel es especial para Dios? ¿Verdad? Así que, ¿por qué? Bueno, nada más y nada menos porque el Mesías se iba a manifestar al mundo a través de ese pueblo. Dios lo iba a traer. Dios jamás hubiera hecho lo que ha hecho en nosotros si no lo hubiera podido hacer primero en Israel, a través de Jesús. Fue así Dios haciendo primero en este pueblo algo especial para después transmitírselo a todas las naciones y que todos los hombres pudieran disfrutar del mismo perdón y la misma salvación. Eh, para mí, la perspectiva de Israel o de mi opinión hacia Israel cambió totalmente cuando empecé a entender un poco más de qué se trataba. Lo más valioso que tenemos nosotros fue el regalo de la salvación. Así que vamos a ir a la historia, vamos a ir a Juan 5:1 para empezar a estudiar qué fue lo que pasó en esta escena. ¿Quieres que lo lea? Sí, ¿Hasta dónde? vamos a ver hasta el 11. Leámoslo Ok. todo y después nos vamos deteniendo. Por favor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Ay, perdón, no lo he compartido. Así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ay. Perdón. Si querés lo vamos leyendo entonces por partes, Kevin, para que Es que no... no avanzaba, ya lo Ah, logré. ok. Dale. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ok, quedemos ahí. Si leemos el 1, dice que bueno, que había una fiesta, Jesús dice, y subió Jesús a Jerusalén. Lo más seguro es que esta fiesta era la fiesta de Pentecostés. No me voy a detener mucho en ese detalle, pero adelantándonos un poco, Jesús estaba simplemente cumpliendo el protocolo de Dios. Jesús, al igual que con la mujer samaritana, al igual que con Natanael, ya sabía en tiempo y espacio que este paralítico estaba ahí esperándolo. 38 años tenía que estar ahí. A mí esto me impresionó muchísimo. El día que yo escuché la historia por primera vez, recordé también y lo asocio con la historia de la mujer del flujo de sangre, pero 38 años ahí. ¿Por qué Dios escogió hasta el año 38 para toparse con este hombre? Este paralítico que posiblemente algunos tenían que llevarlo y traerlo desde su casa hasta este lugar. Este paralítico que llegaba siempre al mismo lugar a ver si sucedía un milagro. Imaginen ustedes la situación en el corazón de este hombre cuando
¿A cuánta gente vio sanarse? Dice que apenas el ángel movía el agua, porque ellos no veían el ángel, pero sí veían el movimiento del agua. Dice que cuando se movía el agua, el primero que entrara, ese se sanaba. Por supuesto, este hombre nunca llegó primero. Así que las posibilidades de sanidad en el corazón de este hombre eran nulas. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla la historia. Dice que la historia se dio, dice, cerca de la puerta de las ovejas. Un estanque. Me llama la atención que habla precisamente en el lugar en donde esto sucede. Bueno, Jerusalén tiene diferentes puertas, pero esta puerta de las ovejas es una puerta muy particular. ¿Qué es esto de la puerta de las ovejas? Había la puerta real, la puerta de los caballos, la puerta de las aguas, había la puerta del muladar, y todas estas puertas eran accesos diferentes para diferentes proyectos o actividades en la ciudad. Así que en ese proyecto que había en la ciudad de Jerusalén en ese momento, este concepto de ceremonial o de celebración, todas las ovejas que se sacrificaban en el templo en ese tiempo se metían por ahí, por eso se llamaba la puerta de las ovejas. En ese estanque estaba cerca del templo, ¿verdad? Eso es un detalle importante en la historia, que este estanque estaba muy cerca del templo y cerca de la puerta de las ovejas. Así que entonces, tal y como lo dice la historia, en Betesda, así se llamaba el estanque, dice el 3, que en esto, dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Solamente me deja saber la historia, que así como en esa escena, Jesús se digna pasar por este lugar. Así está pasando Jesús por muchísimos lugares hoy en el mundo. ¿Cuántos lugares y cuánta gente necesitada? Si nosotros fuéramos a un restaurante o a un estadio o a un mercado o a cualquier lugar donde vayas, siempre te vas a topar con desolación, con tristeza, con amargura, con desesperanza. Muchos incluso pensando en que ya no tiene sentido seguir en este mundo. Otros buscando desesperadamente refugiarse en tantas cosas distintas de Dios y creyendo que estos son los lugares en donde van a poder encontrar aquella fuente de vida o aquella solución a sus vidas. Pero no es así. Ya sabemos que no es así. Eso lo único que nos dice es que había gente enferma, gente con limitaciones, gente con dolor, gente pasando angustia. Yo puedo estar enfermo físicamente hoy, pero mi corazón tengo a Cristo. La enfermedad no es el punto. El punto es que estas personas no habían podido encontrarse con la verdadera fuente de vida. Dice en el 4 que un ángel, dice, descendía de tiempo en tiempo. Ellos no sabían cuándo era. No es que tenían un reloj marcador y decía, ya ahora sí, ya viene. ¿Se imaginan qué pleito se hubiera armado ahí? Dice de tiempo en tiempo el estanque y agitaba el agua. Dice, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Cuánto tiempo tuvo que trabajar Dios en la vida del paralítico para que el paralítico estuviera listo para decirle que sí a Jesús, para decirle que sí creía en él? Tuvo que pasar 38 años. En mi caso, yo me convertí a Cristo cuando tenía 26. Tuvo que pasar 26 años para que yo estuviera listo, pero no quiere decir que Dios no trabajó en esos 26 años. No quiere decir que Dios no trabajó en la vida del paralítico en esos 38 años. Dios fue colocando cada pieza de manera estratégica para que el corazón de este paralítico estuviera totalmente preparado. Así como también Dios hoy, ya haciendo sus hijos, está preparando nuestro corazón para cada respuesta en nuestra vida. No crean que Dios se toma el tiempo solamente para hacernos sentir mal o para torturarnos. ¿Cómo Dios no contesta? Yo estoy esperando aquí
Estoy casi como ese paralítico. No sucede nada. Se imagina el paralítico ya en el año 30, celebrando su cumpleaños número 30. Faltaban 8 años. No sabía que él iba a poder volver a caminar. O iba a caminar, porque no sabemos si caminó en algún momento. Pero ¿qué tal si nunca caminó? ¿Y qué tal si este hombre simplemente estaba ya en una condición de desesperanza total porque nunca podía llegar? Imagínense un ciego que solamente lo único que tenía que hacer el amigo, que no estaba ciego, era empujarlo y decirle, corre, corre en esta dirección y no te detengas, vas a llegar primero. Y le avisa, ya se movió el agua, corre. El ciego corre sin ningún problema. El paralítico no podía hacer esto. Estaba ahí en su lecho, ahí en el suelo, totalmente estancado, igual que la vida sin Dios. Yo estaba estancado. Yo no sabía que podía caminar con libertad. No sabía que podía ir y venir a donde quisiera en términos de la plenitud de la vida. Yo pensaba, se lo decía hace poco a alguien, que yo no viví una vida de vicios, ni tampoco viví una vida llena de una condición, o sea, inmerso en una condición terrible de vida, pero mi vida era muy, muy monótona. Siempre, ya sabía qué iba a pasar los sábados, los domingos, ya me iba a ver con mi mismo grupo de amigos, sabía las mismas bromas, los mismos chistes, sabía que se iban a burlar de aquel cuando llegara o cuando se fuera, etcétera, etcétera. Sabía absolutamente todo. De vez en cuando sucedían cosas nuevas en mi vida, que era lo que me daba aquellas pequeñas alegrías para poder seguir adelante y para que mi vida fuera diferente, temporalmente, en términos temporales. Pero yo sí me hacía muchas preguntas y decía, ¿y qué va a hacer de mi vida? ¿Y qué va a pasar? ¿Yo voy a seguir así en este patrón? ¿Voy a estar siempre pensando en que tiene que ser este círculo de amigos y que nada va a cambiar? ¿O será que Dios tiene un plan para mi vida diferente? ¿O será que Dios tiene personas diferentes porque identificaba en ellos también cosas que a mí no me gustaban? Por lo que fuese, no me gustaban, yo sabía que no estaban correctas. Ellos hacían cosas que en ocasiones yo también hacía, pero yo iba para mi casa sabiendo que lo que había sucedido estaba mal. Y eso golpeaba mi conciencia muy duro. Traía tristeza a mi corazón. Recuerdo un par de veces haberme literalmente salido de aquellos lineamientos que mis papás en aquella época, yo tenía 26 años, me habían dicho en mi casa, no hagas nunca esto. Y hubo 2 ocasiones en donde no solo lo hice, sino que se me fue la mano. Literal, quedé inconsciente esas 2 noches. Esas 2 noches yo no me acuerdo de lo que pasó. ¿Por qué? Por pura presión social. Cosa de la que yo también a mi hijo, ya a su temprana edad le estoy hablando. Le estoy diciendo, Nico, un día te van a llevar a la presión. Un día te van a presionar para que tomes un trago de un licor. Un día te van a decir, toma este cigarro. Un día te van a decir, prueba esta sustancia. Y recuerdo ese día que habían como 4 personas haciendo barra, diciéndome, haciendo literalmente barra para que yo no dejara de tomar. Recuerdo la frase de mi papá al día siguiente, que yo me levanté, no solo tenía en mi cabeza y en mi corazón aquella tristeza por haberle fallado a mi familia de esa manera, pasar la vergüenza que pasé, sino que además mi papá ese día me dijo, hijo, si vuelves así un día a la casa, quiero que sepas que te vas y vas a tener que ir a trabajar y a depender de ti. Se acabaron los estudios, se acabó tu futuro y se acabó todo porque yo no quiero una persona así en esta casa. Esas palabras las recuerdo, recuerdo la hora, el lugar y la forma como me habló. Pero fue lo mejor que pasó. Fue un plan de Dios. Así que igual que este hombre, mi vida, igual que la de muchos, estaba estancada. Dice que este hombre deseaba quedar sano de su mal. Hoy todos los hombres quieren cambiar. No hay uno solo que no quiera cambiar. La manera como el mundo ve su cambio es a su manera. ¿Por qué? Porque este paralítico dice o decía
que había un ángel que agitaba el agua, pero que él nunca llegaba. Bueno, ahora lo vamos a leer. Es increíble cómo Dios planeó la vida. Estaba meditando en esto ayer, de cómo Dios tiene un plan de amor con nosotros, mientras llega el momento de ser salvos. Dios tiene un plan. Nosotros nacemos, la mayoría de nosotros, no todos, pero incluso los que no tienen la oportunidad de disfrutar de lo que voy a decir en un momento, Dios también tiene un plan de amor con ellos. Pero en general, o por lo menos en mi caso, así fue. Dios planeó mi vida haciéndome nacer en un hogar, en un lugar donde somos acogidos, aunque nadie nos conoce. Yo esto no lo entendía. Lo entendí cuando tuve a mis 2 hijos. Cuando yo estaba en la sala de cirugía, ¿verdad? Donde nacieron mis hijos. No es cierto que los hijos, no es un amor a primera vista. Es un amor que se va desarrollando. Claro, Dios me hizo desearlos muchísimo antes de tenerlos, por la imposibilidad de ser papá. Y los deseé, pero no quiere decir que el amor se desarrolló de inmediato como varita mágica. No fue un proceso, pero todos nosotros podemos ver, y claro, nos impacta ver que esta cosita tan pequeña es nuestra. Dios nos la está dando. Yo recuerdo cuando abracé a Nico y cuando abracé a Constanza y me los dieron y me los puse en el pecho y no podía creer que era un regalo de Dios, pero los fui amando poco a poco. Dios tiene un plan con esto. Dios conmueve, nos conmueve a nosotros como padres para que en condiciones normales podamos acoger a estas criaturas y que ellos se sientan amados. Y poco a poco empezamos a expresar el amor y ellos también. Todo esto tiene solamente un propósito. Dios hizo la familia con un propósito. Dios hizo el milagro de ser padres con un propósito y el propósito fue manifestar el amor de Dios o manifestar a Dios. Desde luego, los seres humanos no tenemos ni idea de todo esto. Ya estas cosas se ven como normales, como naturales. Pero como papá o como padre, lo que Dios quiere es que nosotros expresemos su amor. Meditando en esto entendía que qué impresionante la diferencia de nacer en un hogar con padres creyentes versus un hogar con padres que no son creyentes. A mí me tocó la segunda. No por eso tuve una vida triste, ¿no? Mis padres me amaron con todo su corazón, con las herramientas que pudieron tener, pero pienso también en mis hijos. Y siempre les estoy diciendo a ellos, o a él, que es el más grande, y le digo, valora siempre el hecho de que naciste en un hogar donde hay Biblia, donde Dios está presente, donde el amor de Dios se te está transmitiendo, porque es necesario que ellos entiendan el valor que tiene esto. Pero Dios quiere que nosotros expresemos su amor a través de nuestro cuidado para con ellos. Yo lo noto cuando me toca bañar a la pequeñita o cuando Nico estaba más pequeño, que también lo bañaba, al cambiarlos, al abrazarlos, cuando se golpean y los abrazamos. Ese amor es un amor que Dios pone, no es un amor natural. No somos así de naturaleza. Incluso, aún no conociendo a Dios, no somos así. Y Dios lo hace posible, aun cuando no lo conocemos. Todas nuestras atenciones, sacrificios, el amor constante, etcétera, el amor manifiesto viene de Dios. Dios nos da un hogar para después un día rescatarnos. O rescata a nuestros padres primero y después nos rescata a nosotros. Para hacer que de generación en generación vaya teniendo cada ser humano esperanza. Como dije al principio, habrán casos distintos en donde no se disfrutó esto, pero créeme que ahí también siempre Dios tuvo cuidado de cada persona. Siempre Dios tuvo cuidado que el amor se pudiera recibir a través de otro. Siempre recuerdo la historia de un hombre comentar que él no tuvo papá ni mamá, nunca los conoció. Y este hombre tenía una sonrisa de oreja a oreja y decía, pero Jesús es mi padre. Decía.
Y Dios no me dio papá ni me dio mamá, porque no me los dio que yo no lo conociera, pero decía él que una mujer se lo había encontrado en un basurero y lo recogió. Y que esa mujer no lo soltó desde que lo recogió y lo adoptó como su hijo y lo cuidó y lo alimentó hasta que un día se topó con su Padre Celestial. Cuando Jesús nos adopta como sus hijos, esa es la verdadera relación entre un padre y un hijo, amado con un amor eterno, como dice la Biblia. Pero Dios nos va preparando para ese amor. Dios fue preparando para ese amor a este paralítico, posiblemente con la buena voluntad de aquellos que lo llevaban y lo traían a este estanque de Betesda. Posiblemente le llevaban comida. En aquella época, las condiciones económicas en toda la región, en el mundo, eran críticas, eran caóticas. No era como ahora, trabajamos un mes y tenemos el dinero de un mes. En esa época no, se trabajaba al día. Las labores eran muy simples, eran muy básicas. Había mucha pobreza también, que se podía palpar en cada persona porque vivía el día. No me puedo imaginar a este hombre, no podía trabajar, no podía caminar. Así que tenía que ir de su casa hasta el estanque todo el tiempo para ver si en algún momento podía caminar. El plan que Dios tiene es revelarse a todos los hombres, a todos. Dios le dijo a Moisés, Moisés, no te preocupes, yo soy. Y te digo así, yo soy, para que puedas entender que la respuesta a la vida y la respuesta a todas las cosas está solamente en mí. Yo soy el que soy. Así que cuando Cristo toca a la puerta de nuestro corazón, nunca imaginamos que ahí terminan todas nuestras preguntas. Yo no sé ustedes, pero yo estuve buscando una respuesta por aquí, otra por allá, y aunque no le decía a mucha gente que tenía preguntas, porque abría muy poco mi corazón con la gente, por mi manera de ser, pero las dudas estaban ahí, los cuestionamientos estaban ahí en mi corazón. Y yo estuve tratando de buscar respuestas sin tener éxito. Cuando Dios llegó, empezó a llenar mi vida poco a poco. Y las preguntas fueron cambiando. Ya no eran preguntas existenciales. Ahora eran tantas preguntas de Él. Nunca más me sentí vacío. Nunca más vino tristeza por ese vacío. Ya con Cristo en mi corazón, empecé a aprender paso a paso. Así como usted seguro que está empezando, si es que está empezando, está experimentando poco a poco, ir entendiendo un poquito más de Él. Todo empieza a tener sentido. Con el propósito de la vida eterna, pero también un propósito de vida temporal en Él, que cambia de manera increíble, porque ahora tenemos esperanza al invitar a Jesucristo al corazón. El plan de Dios es que lo conozcamos. Por eso planeó que tuviésemos una Biblia, que tuviésemos alguien que nos enseñara la Biblia y que tuviéramos una iglesia también donde pudiéramos congregarnos y que también todos viniéramos de aquel trabajo que hizo Dios en este pueblo llamado Israel a través de Jesús, para que hoy nosotros pudiéramos disfrutar de esto. Así que con esto en mente, de todo este valor que tiene el conocer a Dios de manera personal, nos vamos a adentrar ahora sí en el momento en que este hombre conversó con el Mesías. Me llama profundamente la atención, como les decía, la cantidad de personas necesitadas. Hay mucha gente aquí, pero no todos están dispuestos a recibir la verdad. Este paralítico, por supuesto que estaba dispuesto, pero si Jesús hubiera llegado antes, seguramente no lo hubiera encontrado así. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué Jesús se está encontrando con personas? Y cada persona nos va diciendo una manera distinta de nosotros mismos. Todos los hombres viven en tinieblas sin Dios. Todos los hombres están ciegos sin Dios. Y cuando se percibe la luz de Dios por primera vez, no necesariamente se identifica esta luz de manera inmediata,
y todo se aclara en el momento, no es cierto. Sí nos ilumina y nos vemos un poco más, vemos muy clara la situación, pero no sabemos muchas cosas de esta luz. Así que Dios nos invita a manifestar, primero a conocerlo más y segundo, a manifestar con toda la claridad o con la claridad que estamos recibiendo y a mostrar nuestra relación con Dios para darle una mayor oportunidad a todos los demás. En esta historia Dios se detuvo solamente en esta persona, a pesar de que dice que había una multitud de enfermos, de ciegos, de personas con problemas, sufriendo y con dolor. Dios se detiene solamente en una persona. Cuando nosotros los que predicamos de pronto preguntamos, mire, ¿y cuánta gente viene hoy por primera vez? Y levanta la mano uno. Podríamos pensar, bueno, hubiera sido interesante o muy bonito dos, o tres, o cuatro. Jesús no le importó. Solamente trató con uno en esta oportunidad y había muchos enfermos. Sin embargo, todos tenían la esperanza en esta escena de llegar al agua cuando se agitaba y tocarla por primera vez, de primero para poder ser sanos. Así que debido a la historia que ya vimos, este hombre hacía sus cálculos siempre de tratar de llegar, pero no podía llegar. Ahí habla de un hombre que no tenía oportunidad de cambiar. Hay gente en la vida que tiene más oportunidades que otras. Hay gente profesional, hay gente con algo de dinero o con algunos ahorros, o hay personas que tienen salud, pero créanme que Dios sabe cómo tocar a estas personas para poderlos sensibilizar a su voz, para que en el momento que la escuchen, ellos puedan responder. Dice Juan 5:5 que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, dice. Hay que poner mucha atención a los detalles. La Biblia no dice nada solo porque sí. Todo tiene un propósito. El hombre, por naturaleza, siempre está esperando que las cosas cambien o mejoren. Siempre tenemos una esperanza que las cosas se puedan arreglar y eso está bien. Es parte de la naturaleza humana. Este pasaje habla de la situación que pasó en la vida de este hombre. Pasó una situación posiblemente para que este hombre estuviera enfermo, pero la realidad es que este hombre tenía totalmente cerrada la posibilidad o expectativa de recuperar su salud. Esto dice que Dios nos lleva al final de nosotros mismos en algunas circunstancias para que finalmente esperemos un milagro de parte de Él. Mientras tenemos posibilidades, Dios en algunas ocasiones no entra en la escena. Dios tiene que agotar nuestras posibilidades para entrar en la escena. Cuando estamos enfrente, como cuando Moisés llegó al mar Rojo, y lo vio, y vio detrás, yo me imagino Moisés volteando y ver una nube de polvo con aquellos egipcios que venían a atraparlo a él y a las 600,000 personas que estaban con él, todos los israelitas. Y Moisés voltear otra vez al mar y decir, Dios, no sé qué hacer. Dios, no se me ocurre nada aquí. La única idea que tenía era caminar y en ocasiones apurar un poco más el paso para huir, ya que los egipcios nos habían dejado salir. Pero ahora que me encuentro con este mar, Dios, ya no sé qué hacer. Me imagino a Moisés frustrado, pero también confiando en la promesa de Dios, cuando le dijo que él iba a hacerlo todo posible. Y seguramente vino una, una idea pequeña de decir, voy a usar lo que Dios me dio y meter su vara y ver semejante milagro en ese momento, abrirse un mar, con todos sus animales en los bordes de las paredes, y dice la Biblia que el camino que Dios hizo para que Moisés con las 600,000 personas pudieran cruzar, dice que era tierra totalmente seca. No fue que le abrió un camino lleno de lodo y de fango, porque se hubiera quedado ahí atascada, las carretas, los caballos, la gente. Imagínense ustedes caminando en el fondo de un mar.
Al final es el fondo de un mar. Está totalmente mojado. Hubiera sido un desastre. No, Dios allanó el camino. Se los puso seco, como si hubiera tenido años de no llover. Y pudieron caminar por ahí con total libertad. Esos son los milagros que suceden en nuestra vida cuando nos atrevemos a creer. Recuerden que estamos estudiando el libro que nos enseña a creer y a creerle a Dios. Juan 5:6 dice, cuando Jesús lo vio acostado, este es el momento del encuentro. Cuando Jesús lo vio, dice, acostado, estaba totalmente acostado. No era que estaba recostado en una esquina, no, este hombre no podía levantarse. Así como no se puede levantar el hombre sin Dios, así estaba este hombre sin Dios, enfermo y acostado, dice, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sano? Siempre habrá alguien que le hable a otras personas de Jesús cuando están en el peor momento de su vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser esa persona? ¿Estás dispuesto a morir a ti mismo, a la vergüenza, al qué dirán, o a lo que sea que piensen los demás para sacar tu Biblia y hablarle a otro de Jesús? ¿Estás dispuesto a ser el portador de la verdad? ¿Cuántas veces hemos cerrado nuestra boca enfrente de los paralíticos enfermos? ¿Cuántas veces hemos negado, como lo negó Pedro, solamente para evitar que piensen algo de mí? Pero si nosotros damos el paso a ser esa persona portadora, Dios va a empezar a usar nuestra vida y Dios nos va a empezar a encaminar también en nuestro propio proyecto que Dios ha planeado para nosotros, descubrir en obediencia a Él, para que anunciéis, dice la Biblia, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso somos un pueblo santo, escogido por Dios, real sacerdocio, para anunciar estas virtudes. Pero si nosotros cerramos nuestra boca, entonces no vamos a poder decirle a Dios, Señor, ¿y por qué no hiciste más cosas en mi vida? ¿Y por qué no desarrollaste más cosas en mi vida? Tenemos que dar el paso. Ahora, no se preocupe ni se afane. No quiero poner peso sobre usted. Lo único que le estoy diciendo es, atrévase a hablarle a otros de Jesús. El proyecto no es suyo. El proyecto y la obra es de Dios. Dios le va a dar la gracia. Dios le va a dar las fuerzas. Le va a dar la inteligencia, la sabiduría. Dios le va a dar los versículos y le va a dar también todo para que el proyecto camine solo. Cuando digo solo es sin usted. Dios lo va a dirigir. La oración también es la forma como puedes mover a Dios a las personas que amas. ¿Amas a alguien? Ora por él. ¿No amas a alguien? También ora por él. Y dile a Dios que ponga amor por él en ti. Nunca dejes de orar por aquellos que no conocen a Cristo. Nunca dejes de orar por los que parecen imposibles. La salvación es el resultado de un acto de amor y de oración. Alguien oró por nosotros. Alguien derramó lágrimas por nosotros. Cada día tenemos la oportunidad de orar por gente que ni siquiera conocemos, orar por las almas en general. Pero definitivamente, si todos nos damos la oportunidad de orar por los nuestros, por los cercanos, seguramente Dios va a usarnos. O Dios utilice a alguien que tampoco nosotros conocemos ni pensamos que lo va a utilizar para perseguir a los nuestros. Seguramente el evangelio va a correr con facilidad en la vida de muchas personas cuando empezamos a orar por todas estas personas y por la oportunidad de que Dios toque sus vidas. A la pregunta, ¿quieres ser sano? Jesús le preguntó, ¿te gustaría ser sano? ¿Usted se imagina? Podríamos pensar, pero ¿qué es esta pregunta? ¿Quién no quiere ser sano? ¿Quién no quiere que se quite el problema aquel que tiene 38 años de estar ahí?
Sin embargo, hemos hablado durante esta noche que hay personas que no quieren ser sanadas. Yo he hablado con gente que está metido y sumido en problemas, pero si les preguntamos, ¿te gustaría ser sano? Tienen la vida hecha pedazos, pero no están dispuestos o nunca estarán dispuestos. Pero no te sorprendas. Algunos van a rechazar el mejor regalo que Dios les puede dar en sus vidas. O tal vez no es el tiempo, o tal vez no es la persona. Por eso tenemos que orar. A veces lo que Dios tiene que hacer, porque algunos piensan que todavía pueden hacer algo por salir adelante solos, es dejarlos sin recursos. Es imposible salir adelante en la vida sin Dios. Es imposible. ¿Quiere ser sano? Dice la pregunta. Este hombre reconoce que el sanarse es algo que está totalmente fuera de su alcance. Este hombre tuvo un pensamiento. Quiero ser sano, pero no puedo. Y aquí es donde entra Dios. Dios no quiere que usted pueda. Dios quiere que usted quiera. Dios no está esperando que usted pueda. Dios no está pensando en nuestra capacidad. La capacidad la tiene Él. Él fue el que venció la muerte. Él murió por ti. Vivió perfecto por ti. Nunca esperes ser capaz. Lo que Dios sí espera es que quieras. Que tengas la voluntad de querer. Que tengas la voluntad de obedecer. Señor, yo quiero, pero es que no puedo. Hay cosas en mí que están ahí, arraigadas. Necesito que se quiten. Pero quiero que se quiten. Y dice Dios, no te preocupes. Lo único que estaba esperando era que quisieras que se quitaran. Yo te las voy a quitar. Jesús quiere ser sano. No le dijo, ¿crees que puedas tocar el agua cada vez que se mueve? Y seguro hubiera respondido este hombre, Señor, tengo 38 años de intentarlo y nunca he podido. Y Jesús sabía eso. Nos basta y nos sobra la vida entera para entender que en nosotros no está el poder. Repito, nos basta y nos sobra, o nos debería bastar, para pensar que en la vida de nosotros no está el poder. El poder lo tiene Cristo. Por eso vino al mundo, para que nosotros pudiéramos lograr las cosas. ¿Quiere ser sano? Lo quiero, pero no puedo. ¿Por qué no podía? Porque él estuvo pensando siempre en que la única esperanza estaba en él. Pero apareció la bondad de Dios, el trato especial de Dios por su pueblo. Y cuando empieza a agitar el agua, ¿te imaginas? Este hombre intentó luchar, intentó ganar la partida, pero nunca pudo. Así pasa en nuestra vida. Cuando pensamos en el agua agitándose, nos podemos imaginar todas las interferencias o los obstáculos que de alguna manera en nuestra vida también aparecen promesas de esperanzas que no necesariamente vienen de Dios. Pero cada vez que se agitaba el agua, este paralítico creía en su corazón de que era imposible experimentar un cambio o un milagro por sí mismo. No está en la vida desde el punto de vista de lo que la vida nos pueda ofrecer. Está solamente en lo que Dios puede hacer. Y lo que Dios puede hacer no tiene ningún límite. Cuando Dios se acerca a nuestra vida, y yo no sé cuál sea su situación de hoy, pero sea como haya sido su día, y si usted no ha aceptado a Jesús en su corazón, hoy Dios te está preguntando, ¿te gustaría ser sano? ¿Te gustaría ser salvo? ¿Te gustaría tener una vida diferente? ¿Te gustaría esto o lo otro? Y es nuestra decisión permitirle a Él hacerlo o no. Porque Él, por eso le preguntó al paralítico, ¿te gustaría? Si lo hubiera querido hacer, lo hace sin pedirle permiso.
Pero Jesús siempre va a preguntarnos, ¿te gustaría cambiar esto? Quiero aclararte que Él es el único que puede llenar tu vida. Además de rescatarla, es el único que puede terminar con nuestra soledad y con el fracaso moral y con todo tipo de fracaso que tengamos encima. A la pregunta de Jesús, contestó este hombre con su propia incapacidad. La pregunta es, ¿Jesús quería esto? En realidad, nada depende de nosotros. Ya como creyentes, nosotros tenemos que conducir nuestra vida confiando siempre en Él y nada más que en Él. Solamente Él nos va a sacar adelante de una forma sobrenatural, con un superpoder que viene de Él. A esta pregunta, vamos a ver qué contestó este hombre. Juan 5:7. Si quiere me ayuda ahí, Kevin, a leerlo. Claro. Juan 5:7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En realidad, vamos a detenernos ahí. En realidad, lo que el paralítico contesta es, Señor, aquí la única opción que yo conozco es esta. Claro, el paralítico contestó de manera perfecta, porque en sus condiciones, en sus posibilidades, el paralítico le está diciendo a Jesús, Señor, yo la única opción que conozco es tal. Eso lo hacemos nosotros también. Cuando se nos viene una circunstancia, empezamos a pensar en todas las opciones, pero no entendemos que Dios puede hacer que tenga una opción que no calza con nuestra capacidad y nuestro poder. Dice Dios, yo puedo hacer un milagro, que de paso ni vas a poder entenderlo. Yo solamente lo voy a hacer posible. El paralítico estaba imaginándose. Dice, no tengo quien me meta, dice el paralítico. Es más, los que me trajeron de mi casa al estanque, ya no están, se fueron a trabajar y me dejaron aquí solo. Dice, cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, trato ahí de ir con las manos arrastrándome, otro, dice, desciende antes que yo. Podríamos entrar en una situación en donde empezamos a tener lástima por nosotros mismos. Pero Dios quiere que pongamos la mirada en lo impensable, en aquellas cosas que solamente Él puede desarrollar sin nuestra intervención. ¿Y qué tal si Dios nos está invitando a empezar a soñar y a pensar, Dios, ¿cómo lo vas a hacer? No tengo la menor idea. Yo lo único que quiero es verte. Quiero saber qué vas a hacer, pero voy a esperar y voy a confiar. No voy a permitir desesperanza en mí. Voy a estar esperando siempre. Todo el tiempo voy a poner los ojos en ti para ver qué vas a hacer. Eso sí, Dios, ayuda a mi incredulidad. Soy incrédulo y mi fe es poca. Aumenta mi fe. Ve acondicionando ese músculo de la fe que no tengo desarrollado. Hazlo en mí posible, pero yo te creo. Yo sé quién eres. Yo sé que eres un Dios en donde dice que Él recoge donde nunca sembró. Es el hacedor de milagros. Sus milagros siguen vigentes hoy. Y si no lo vemos así, estaremos ciegos y enfermos, aun cuando ya lo conocemos. Totalmente limitados. Salvos, pero limitados. Dios quiere que empecemos a pensar distinto. Este hombre no tenía esperanza. Le dice, no tengo esperanza. Juan 5:8, ¿qué dice? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La frase, levántate, toma tu lecho y anda, ilustra el perfecto milagro.
Jesús requiere que los que recibimos la bendición de ser sus hijos, actuemos también. Dice, anda, ve y anda. Amárate las sandalias, le dice a Pedro también, y anda. Ciñe tus lomos y anda. Pero le da la orden. Le dice, levántate, toma tu lecho. Cristo es el Dios de los imposibles. Él puede hacer lo imposible. No solo nos salva, sino que nos empieza a dar una vida completamente nueva. Anda, anda en nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, dice, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas y ahora sí vas a andar en esa nueva vida. Esto para los que ya lo conocemos. Dice Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados, dice, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, dice, por gloria del Padre, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice Juan 5:9, dice, y al instante que este hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Aquí hay un asunto que no me voy a meter por hoy y vamos a terminar la reunión acá, que habla del día de reposo. Voy a repasarlo la próxima semana para explicar algo muy importante acerca del día de reposo. Pero sí quisiera terminar preguntando si hay alguien que viene hoy por primera vez. Me gustaría saber si hay alguien que esté en esta reunión por primera vez. Si no, pues terminamos orando acá y seguimos la próxima semana. Terminamos la historia, les cuento algunas cosas del día de reposo y vamos a terminar también de una manera preciosa la historia. Pero me gustaría saber si alguien viene por primera vez y si no, pues vamos a terminar aquí. ¿No? Bueno, vamos a orar entonces, Kevin, para darle gracias a Dios por lo que Dios nos habló hasta este momento en la historia. ¿Ok? Okay. Bueno. Señor, cuánto agradecimiento. Definitivamente escuchar tu palabra siempre es una bendición. Ella es esa luz, esa lámpara en la oscuridad. Ella es lo más segura a donde podemos recurrir. Gracias por enseñarnos hoy cuánto necesitamos de que tú pases por nuestras circunstancias, por nuestra vida, y de que realmente tú seas el que lo hagas todo. A veces por el orgullo pensamos que nosotros podemos aportar algo al proyecto maravilloso de la transformación de nuestra vida, pero vuelves a recordarnos algo tan básico como que esta obra te pertenece. Danos el corazón para buscar siempre esa relación profunda contigo donde suceden estos milagros a través de tu palabra, a través de la oración. Y principalmente, Dios, logra forjar en nosotros ese testimonio para quienes no te conocen aún, que están necesitados de encontrar la verdad, que también están necesitados que tú pases por la vida de ellos. Permite que podamos sacar los ojos de nuestras circunstancias e ir y predicar de ti, hablar de las maravillas y de los milagros que tú estás haciendo en nuestra vida. Gracias por esta noche y por edificarnos. Bendice nuestras vidas, todos los que estamos acá, y permite que realmente esta noche no termine aquí, sino que tu palabra y esta enseñanza pueda seguir martillando y martillando nuestra vida durante toda la semana. Prepáranos también para la próxima y tráenos dispuestos a escuchar nuevamente lo que tienes para nosotros. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, un gusto estar con ustedes. Gracias por una noche más y pues nos vemos en una semana, si Dios quiere. Que Dios los bendiga mucho y que Buenas descansen. noches, gracias. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, mañana, buenas noches.